Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Hoy tenemos un nuevo programa en La Voz del Sur. El día de hoy tenemos una invitada espectacular, Benazir Quirós. Ella es estudiante de psicología del sexto semestre y en realidad el programa ya sabe lo que pasa, tipo juvenil, análisis de nosotros como jóvenes y también le doy la bienvenida hoy a mis compañeros de entrevista, Santiago y también a Jefferson. Chicos, muy buenas noches. Gracias por estar nuevamente aquí. Buenas noches con todos, buenas noches chicos, buenas noches Benarist, un gusto conocerte. Y hoy nos acompaña un nuevo integrante, Jefferson, que va a estar haciendo su aporte importantísimo, consideramos necesario. Y bueno, quiero ver si Jefferson también se presenta ante el público, ante nosotros, para irlo conociendo también, conocer su perfil un poquito más. Ok, hola, ¿se me escucha? ¿Qué tal se me escucha? Sí, sí, ¿Bien? perfecto, perfecto. Perfecto. Hola compañeros, ¿cómo está? ¿Cómo estás David? ¿Cómo estás Ariana? Santiago, Benazir, espero que le esté diciendo bien, espero que estés Creo bien. que yo me equivoqué, creo que yo me equivoqué. Benazir, Bueno, sí, para mí, siendo honesto, la primera vez que escucho Benazir, muy bonito nombre, por cierto. bonito, claro que sí. Sí. Luego nos contarás el significado de, de la palabra. Bueno, de tu nombre, perdón. Bueno, yo soy Jefferson, vengo siendo activista político desde que estaba en el básico de la escuela. Nunca he sido ocupado un rol protagonista, quizás porque no se me ha dado, no me gusta. En el colegio siempre fui el back office de todas las campañas de colegio. Recuerdo que en una de las elecciones de colegio me gustaba mucho, a ver, vamos a este curso porque vamos a hacer esto, vamos a este curso porque acá se maneja esto y controlar este tipo de cosas. También, bueno, en la universidad también estuve en un grupo político, me gustó mucho la participación y bueno, y me gradué de ingeniero en software y ahorita yo me dedico mucho en estas últimas cosas en lo que es el análisis de datos. Perfecto. Jefferson va a ir participando eventualmente en La Voz del Sur, pero nuestra invitada especial que quiero que hoy se presente es Benazir Quiros, que nos acompaña hoy y primero agradecerle por el tiempo, por estar con nosotros. Y la primera pregunta la voy a hacer yo. ¿Quién es Benazir? ¿Cómo entraste a hacer tu actividad en redes sociales y cómo te identificas a ti mismo? Bueno, hola, ¿qué tal? Agradezco de antemano por la oportunidad. Y bueno, mi nombre es Benazir Quiroz. Mi nombre es, ya que querían saberlo, es pakistaní. Em, Viene del nombre de la primera ministra de Pakistán, que fue la primera mujer que lideró un país musulmán. Y bueno, por eso yo prefiero que me llamen Bena o Becky, porque creo que es más fácil recordarlo y manejarlo. Pero me enorgullezco muchísimo de mi nombre. De ahí, bueno, yo soy ahorita estudiante de psicología, soy mamá, actualmente me dedico a ser ama de casa desde hace 5 años aproximadamente. Trabajé durante casi 10 años en una corporación nacional y después de eso decidí dedicarme a mis hijos y bueno, hoy en día soy consciente de que soy parte del último eslabón o el último escalón social porque nosotras como mamás de casa no tenemos mucha cobertura en cuanto a lo social, pues, ¿no? Ni siquiera reconocimiento. Pero bueno, desde que empecé a ser ama de casa tuve tiempo, salí un poco de esta carrera de la rata que le llaman para pensar un poco fuera de lo que tenía que hacer, de sobrevivir, de trabajar, de estar todo el tiempo pensando en la oficina, en las tareas del hogar, perdón, del trabajo. Entonces, fuera de eso, me pude, mientras hacía mis labores de la casa, poner a estudiar mucho más acerca de la política, de lo que estaba pasando en el Ecuador, ver podcasts que me hicieron abrir la mente de una manera impresionante. Entonces, realmente yo en esto no tengo mucho tiempo. Es más, creando videos en redes sociales, aproximadamente, ¿qué será? Unos 4 meses.
Y fue porque vi la necesidad en este momento que estábamos viviendo con temas de las elecciones y todo eso, yo veía la desesperación, sentía la desesperación de lo que estaba pasando y de que alguien tenía que hablar. Había sido durante mucho tiempo, como le suelen llamar, correísta de closet, porque uno salía a la calle a hablar de Correa, del socialismo, y la gente se ponía, pero loca. Entonces, en un momento me di cuenta que había que empezar a hablar y había que quitarse el miedo y que se necesitaba que la gente hable desde la experiencia, desde los datos. Y me di cuenta que había mucha gente ya haciéndolo, entonces me sentí incluso respaldada y por eso fue mucho más fácil. Pero bueno, por ahora yo creo que esa es mi introducción de lo que soy y de lo que, bueno, vengo haciendo. Becky, mira, yo estuve antes de comenzar la entrevista y ya antes también había visto los videos tuyos y estaba que me moría de risa antes de entrar acá a la entrevista. Yo quiero preguntarte algo, porque como un refuerzo a la pregunta que te hice antes, porque si bien uno tiene las ganas de salir, de tratar de expresar lo que uno piensa respecto a todo lo que está pasando, hay un punto de inflexión que te dice, bueno, basta, o sea, yo voy a exponer mi imagen, voy a exponer mi figura, voy a exponer mi nombre al odio, porque en eso también veo comentarios que te hacen que son no, terribles, poquitos, pero duros. ¿Cuál fue el punto de inflexión que te hizo decir, bueno, yo voy a hacer esto, voy a lanzarme, voy a expresarme y voy a decir lo que pienso? ¿Cuál fue ese punto? Bueno, inicialmente yo ya venía haciendo algo de contenido porque para mí, por el hecho de la carrera que estoy estudiando, me era necesario empezar a hacerme como conocer en redes sociales. Para empezar, apenas yo ya termine mi carrera, espero poder trabajar en cuanto tenga, bueno, el masterado que pienso hacerlo. Entonces empecé haciendo videos y sobre todo porque también estoy muy empapada con temas de feminismo y cuestiones así, me gustan mucho también esos temas. Entonces, estaba yéndome por ese lado, pero, o sea, es inevitable ver lo que estamos viviendo en Ecuador ahorita, pues, ¿no? La inseguridad, ahorita yo estoy viviendo en Quito, una ciudad que se supone que hasta hace unos años atrás era algo segura, y aquí me dicen que en cada esquina sigue siendo igual, o sea, ahorita ya no hay mucha diferencia entre ir a Guayaquil o Quito. Entonces, uno empieza a ver lo que está pasando. Y en ese momento yo voy al gimnasio en la mañana y escuchaba gente ahí que se la veía muy inteligente, gente con bastantes comodidades, pues. Entonces, mientras yo estaba haciendo mi rutina un día, escuché que estaban hablando, fue después de la primera vuelta. Escuché que estaban hablando de temas de política. Yo decía, toda esta gente es muy inteligente, lo más probable es que voten por Correa. Entonces, estaba yo ahí haciendo mis ejercicios cuando en eso empezaron a hablar de los resultados y estaban indignados, como quedó muy apretada la primera vuelta. Yo estaba un poco confundida hasta que después entendí que ellos estaban indignados porque Correa, perdón, para Luisa había quedado muy apretadita a Noboa, pero ellos querían que Noboa gane una primera vuelta. Entonces, en ese momento yo dije, no, el primer video que yo hice fue el video que dice, ¿por qué tu jefe quiere que no votes por Luisa? Y justo fue porque ese momento me llevó a esa reflexión. Estas personas no quieren que gane Luisa porque saben lo que el correísmo viene a hacer, lo que viene a recuperar en el momento que Luisa gane. Entonces ahí fue cuando yo me lancé y dije, no, tengo que hablar, tengo que decir lo que sé, tengo que decir cuál es la verdad y ojalá que haya gente que esté dispuesta a escuchar, pues, ¿no? Sí, es verdad, créeme que todos nosotros tenemos una historia, un storytelling en el que realmente a veces me pasaba. Veía gente en las calles tratando de sobrevivir en el día a día, porque hay gente que sobrevive, pero con una camisa de este señor Daniel Noboa o con una bandera. Entonces yo me decía, pero ¿en qué cabeza puedes votar por la derecha y pensar que él va a cambiar tu condición de vida? O quizá en algún momento del debate, o yo me perdí en el plan de trabajo que subió al CNE, hay una parte donde quizás diga cómo lo va a hacer. Entonces sí me parecía algo antagónico, ¿no? Y con esto, o sea, quiero preguntarte, en vista de lo que te estoy comentando y lo que tú comentas, ¿ha nacido una parte de odio
No sé si tú consideras que hacia la izquierda o hacia el expresidente de la República, y si lo es, y si es afirmativo, ¿dónde tú crees que empieza a nacer esto? A ver, sucede que desde el lado de la psicología social hay un fenómeno en el que las personas siguen a un líder independientemente de sus ideas, sino por la convicción que estos líderes les dan. Esto sucede generalmente en la derecha e incluso pasó con Hitler. Hitler buscó en algún momento un enemigo en común. Había pasado el tema de la Primera Guerra Mundial, Alemania quedó destrozada y entonces sale Hitler con este discurso de nosotros somos importantes, nosotros somos superiores, nosotros somos los mejores, em, y el enemigo en común son los judíos. Hay que eliminarlos, hay que terminarlos. Entonces, en ese momento nació todo lo que en algún momento fue terrorífico. Pues no digo que vaya a ser el mismo caso acá, pero esa es más o menos la estrategia que usan los de la derecha para llevarse el reconocimiento de toda esta gente. Eso Perdón que te fue... interrumpa. ¿Tú consideras entonces que la estrategia de la derecha, comunicacionalmente hablando, porque eso se logra a través de una masa comunicacional potentísima, Ujú. es replicar a Joseph Goebbels en su momento, y lo que en su momento eran los judíos o los comunistas, hoy son los correístas? Así es, exactamente. Eh, Entonces, es esta estrategia de división, justamente. ok. Oye, bueno, alejándonos un poco más de este tipo de tema, pero haciendo una acotación a lo que dijiste, que es muy correcto, del síndrome este que se le da a las personas que, las ganas de seguir a un líder. ¿Sabes qué? Hace poco, bueno, no hace poco, hace mucho tiempo me vi la película de Django, no sé si se la han visto, muy buena la película de Django. Y hace poco estuve viendo un podcast donde hablaban el síndrome que tenía Stephen, que era Era el el mayordomo mayordomo de la finca de la del finca, terrateniente. exacto, y que él se creía igual que su jefe, que su terrateniente, que su capataz, este, y él no tenía, él simplemente era un esclavo más. Entonces, llevando esta comparación al mundo real, bueno, que Django fue basado en hechos, en un cuento, una historia, en los hechos reales, yo voy a esto de que es verdad, eh, mis amigos somos personas clase media, vulgarmente dicho, trabajamos para tener nuestras tipos de propiedades. Este, pero queremos sentirnos que somos parte de la élite ecuatoriana, que somos la élite. Yo no sé si tomarlo que en verdad exista una élite en el mundo, en el Ecuador. La gente dice que sí. Yo soy más de pensar un poco más de pensamiento cristiano, de que todos somos iguales, pero obviamente hay personas con más y menos recursos. Entonces, a lo que yo voy es que es verdad que existe un síndrome de que nosotros queremos parecernos a la gente élite, a la gente que tiene bastante. ¿Por qué tú crees que se dé esto? Primero es la desinformación. Sucede que Ariana hablaba al principio del tema del plan de trabajo, que la gente no leía el plan de trabajo. Y la verdad es que yo me siento identificada con esa gente porque cuando yo todavía no tenía idea de política, a mí me decían, lee el plan de trabajo y eso para mí era leer en chino. Yo no entendía absolutamente nada. Entonces, yo creo que realmente el problema de la gente hoy en día es que no tiene las bases de temas políticos. Y cuando uno no tiene las bases, sobre todo en la sociedad que vivimos ahora, con la tecnología, la inmediatez, con las respuestas rápidas, con los videos cortos, la gente necesita información comprimida, como en pastillitas.
Y eso es difícil conseguir, pero es la manera, lastimosamente. Hay que buscarla. Entonces, más o menos por ahí va el trabajo que yo intento hacer y que incluso tengo, espero más adelante irlo mejorando, pero la idea es darles información que les haga darse cuenta del error de la misma forma en la que el otro lado las da, porque ellos solamente les ofrecen frases rápidas que se repiten, que se entienden rápido y con eso los ganan. Entonces, esa es la estrategia que la izquierda debería ¿Sabes? adoptar. Ajá. Es difícil hacerle entender a las personas toda una historia y que entiendan el por qué tienen que votar por la izquierda y por qué les conviene votar por la izquierda y pedirles que lean un plan de gobierno. Me explico. Si no tienen idea de qué es una izquierda. ¿Sabes? Hay un dato, y no menor, y es un dato que se trabajó, bueno, se está trabajando durante estas elecciones, que es que al joven electorado, a la población que tenga entre 18 años, que es la edad que tienes que votar obligatoriamente, porque de los 16 es facultativo, desde los 18 hasta los 35, 36 años, a partir de este fenómeno llamado Herbas, si más no se recuerdan, que empezó con esta política de hacer videos en TikTok, Ujú. incrementó el interés en lo que es la política a la juventud. O sea, ¿a qué punto le interesó? No, no hay dato exacto, imposible, porque si no tendríamos que hacerle pruebas a todos los jóvenes hasta donde saben de política, pero pudimos ver que a partir de eso hubo jóvenes involucrados, aunque sea dando su punto de vista, su opinión. Y es muy interesante esto, y te lo acoto aquí. Este, el impacto social que tiene las redes sociales en la política, ¿tú crees que sea la nueva vía en hacer política, fomentar política, o simplemente va a quedar como un sistema de comunicación unilateral? Porque solo es, bueno, bilateral, porque en los comentarios, si tomamos los comentarios, podríamos ver que hay una especie de comunicación con respuesta, pero dime tú. Yo creería que sí, o sea, por cómo va la sociedad y como vemos que ahorita todo se mueve con redes sociales y que incluso hoy día, de cierto modo, el medio de cambio es la atención, entonces lo más lógico es que la forma en la que ahora debería empezarse a hacer política debería ser más por redes sociales y buscar la manera de llegar al electorado por redes sociales de la forma correcta. O sea, todo esto que pasó durante la campaña anterior de las mentiras y la propaganda sucia, todo eso debería combatirse con una estrategia de la verdad, pero o sea, usando las mismas formas, ¿ok? Con los mismos tiempos, intentando hacerlo lo más rápido posible, lo más comprimido posible para que a la gente le llegue y no se aburran a los 3 segundos de empezar a ver el video. Eso. Excelente. Sabes que, bueno, para los otros compañeros les voy a dar un datito que a mí me gusta mucho, los datos interesantes. Quizás lo vamos a hacer una especie Hay que hacer un de segmento lapsus de en el eso, momento de de datos. datos. Datos interesantes. A mí me gusta mucho una serie que es de Big Bang Theory, donde no sé si la han visto. Sheldon es una máquina de dar datos. Yo soy así en las fiestas. Yo voy ahí. Ah, ¿sabías que la Coca-Cola fue hecho de así? Ya, así. Y ahorita, en este discurso, lo que es la data analytics, del análisis de datos, no sé si han escuchado lo que es Cambridge, a ver si lo tengo por acá, de Cambridge Analytica, que es una empresa británica donde donde corroboró más bien que las personas les importa más con una muestra de 279.000 personas, hizo, eh, se dio cuenta que a las personas les importan más los likes, las interacciones por redes sociales que un discurso político. Eso quiere decir que ah, yo creo, y yo digo, o me puede dar también sus puntos de vista cada uno de los compañeros, de que ustedes creen que lo que es el discurso, bueno, el debate presidencial dentro de unos, no sé, le pongo para unos 10, 15 años,
Ya no será mediante irte al ITV a sentar, a pararte con unos papeles y mostrar ahí qué fue lo de estas elecciones, unos rostros, no me acuerdo. Hay un candidato, creo que Tillería era el que mostraba papeles a cada rato. Entonces, ¿ustedes creen que ya eso se va a extinguir y empezaremos nomás a hacer live en TikTok como especie de Como debate? estamos haciendo ahorita. Ajá, oh, a eso. Mira, a ver, ¿qué Bueno, es lo que yo te voy a decir una cosa, tratando de contrariar un poco tu punto de vista y a la vez tratando de hacer la pregunta a Becky. Lo que pasa es que nosotros estamos viendo las cosas desde nuestro propio, eh, de, desde nuestras propias relaciones sociales de producción. O sea, si entendemos que los seres humanos somos la ideología, todos tenemos ideología, todos tenemos una ideología que reproduce generalmente la, la- las condiciones dominantes de las relaciones de producción. Entonces, según van las cosas, es obvio lo que dice Jefferson. Ya no se va a necesitar un debate académico con personas que presenten propuestas. Lo que se va a necesitar es subir un video y el que tenga más likes accede a los puestos de poder. Básicamente a eso nos estamos acercando. Pero ¿qué pasa si nosotros acercamos la mirada a sociedades configuradas en diferentes formas? Por ejemplo, observamos en China, observamos en Vietnam, donde de hecho las redes sociales están, al menos las occidentales, están bloqueadas y tienen otro sistema de compartir información y de crear y generar debate. Y es completamente diferente a lo que vivimos acá. Y yo esto quiero engancharlo con lo que tú decías, Jefferson, que me pareció interesantísimo, el tema del rol, del papel que hace este, como Samuel Jackson en la película de Django sin cadenas. Y es brutal, pero creo que lo ves de una forma diferente a la mía, porque yo lo que veo no es que eh, este mayordomo se adapta, se cree igual que el jefe, sino que él acepta como natural la posición de inferioridad que él tiene y por tanto eh, cualquier cosa diferente y ve al otro negro trepado con un caballo y le vuelve loco. Entonces, tratar de traer eso a la realidad, psicológicamente hablando, ¿qué le pasó a la gente? ¿O qué le sigue pasando a la gente que desde el tiempo del esclavismo hasta la actualidad siguen entendiendo que a pesar de que las cosas cambian, evidentemente para ellos las cosas cambian, en la práctica ellos quieren mantener y reproducir su mismo sistema ideológico que perpetúa las relaciones sociales de producción que los condena a la miseria? O sea, psicológicamente y en la psicología de masa, ¿qué está pasando? Conmigo. La psicóloga. Ah, ok. Como estaba preguntándole acá. Ok. em, yo lo veo ahí por dos lados. Primero, que las personas, como decía, no tienen esta educación, instrucción, información completa de lo que es la política, de lo que es el socialismo, de la diferencia entre las clases de socialismos, por ejemplo. Entonces, perdón, de izquierdas, no de socialismos. Y bueno, también de socialismos. me Em, acuerdo de eso. eso por un lado. Por otro lado, también el hecho de que hay un experimento en psicología que se hizo hace muchos años, em, Los datos en donde curiosos. había, perdón, Los datos curiosos. sí, un dato curioso. Entonces, un Eso, venga. psicólogo llegó a hacer un experimento acerca de la obediencia y entonces puso a alguien que fungía de a ver, sucede que el experimento era entre una persona que tenía que hacer cierta actividad y esta otra persona que era el que no sabía acerca del experimento, tenía que enviarle descargas eléctricas cada vez que se equivocaba, ¿ok? Y él, el psicólogo, fungía como médico. Entonces él le decía, tú sigue, tú sigue, tú sigue, y la persona veía cada vez la descarga eléctrica aumentaba. Primero, a la persona a quien le hacían la descarga eléctrica no la podían ver. Y por supuesto que nunca hubo nadie que recibiera una descarga eléctrica y eran sonidos nada más lo que se reproducía. Pero esta persona pensaba que seguía aumentándole cada vez más las descargas.
y ellos lo seguían haciendo aún después de que sabían que esta otra persona estaba sufriendo. ¿Por qué? Porque había un doctor que fungía en este caso como líder y que les decía que continúen. Entonces, esto demostró que muchas veces las personas hacen cosas, incluso que le pueden causar daño a otras personas, sin necesidad incluso de maldad. Entonces, a veces la gente hace cosas que de verdad no tiene idea de lo que hacen. Simplemente se dejan llevar por lo que creen que está bien, por lo que un líder les dijo que está bien. Y, y es nada más para mí la raíz, la ignorancia, la desinformación. Entonces, ¿dónde queda la libertad? Claro. ¿Dónde queda la Este, libertad? Mira, Oye, escúchame, Santiago, Jefferson. La ¿Qué libertad pasa? queda en el conocimiento, en la educación. O sea, Ahí está, en mientras la más lectura. conocimiento accedes, más libre Claro, eres. este experimento también demostró que las personas que más tenían, o sea, primero, quienes eran más, generalmente eran más autoritarios, las personalidades que tenían más, eran más autoritarias, em, solían llegar a los puntos más altos de las descargas eléctricas, ¿ok? Si es que eras una persona mucho más educada, llegabas mucho menos y desertabas mucho antes. Entonces, definitivamente, la educación, el conocimiento, la lectura es lo único que nos va a sacar de creerle a líderes que solamente nos quieren dar frases de 6 palabras con las que nos quieren engañar y hacer lo que quieren con nuestro país. Es la única manera. claro, es el punto de Aquiles de la sociedad, la desinformación. Y acotando lo que dijiste, Menacid, excelente. Santiago, tú que eres experto en la filosofía, esto yo lo relaciono mucho con el mito de las cavernas. No sé si alguna vez escucharon el mito de las cavernas, que es un clásico en la filosofía de las personas que solo se... De Platón. eh, De Platón. de Platón, que a base de las sombras creían que eso era su realidad. Y así, básicamente es la sociedad ecuatoriana, vamos a decir, sin segmentar al país, como lo hacen en Twitter, en la costa, sierra y, bueno, costa y sierra, las días de elecciones, tú entras y ves cómo está segmentado el feed de Twitter. Bueno, así, básicamente nos guiamos con la sombra. Y no sé, Santiago, si alguna vez escuchaste sobre Tengo, la Mira, mira que le quería dar el paso a Ariana, pero es que date cuenta que cuando se liberan de las cadenas y salen de la cueva, se dan cuenta que en realidad estaban en otra cueva. en otro lugar. O sea, Es una locura esto. no, es que es real. Termina Y es siendo real. así. Termina siendo así. Y la cuestión es que nos da a entender de que la ignorancia termina siempre siendo una condición humana, pero también es una condición humana tratar de salir de ella. El problema es que cuando Exactamente. te convencen de que no tienes que salir de la ignorancia, tienes que enorgullecerte de ser ignorante. Es como las drogas prácticamente, o sea, Es una o droga. sea, te Termina siendo dice, una ajá, droga. la droga, vamos a decirlo, la ignorancia es una especie de droga, o sea, puedes seguir siendo ignorante y alimentar. ¿Cómo te alimentas? En vez de ponerte cosas a la boca, ¿ves? Con la desinformación. Y la desinformación está en todos lados. Ven así, no sé si qué tan relacionado es. Dígame, Ari, ¿sí? Ari. ¿verdad? Mira, analizando todo lo que dice la teoría de las cavernas, ¿no? Podemos darnos cuenta de que el Estado, obviamente, y los de derecha tratan de bloquear el acceso a la información, reduciendo el presupuesto a la educación en otros sectores. Pero, ¿qué sucede cuando tienes un Estado que te bloquea? ¿Cuáles serían los medios para que estos jóvenes o estas personas puedan acceder a la información? Mi primera pregunta. Y mi segunda pregunta es, ¿cómo crees que hoy los jóvenes deben actuar en el nuevo escenario político o dentro del neoliberalismo que hoy se ve? Y según estudios, hay demasiados jóvenes que ya están votando por la ultraderecha cada vez más. A ver, para la primera pregunta es algo que yo había pensado ya anteriormente. Digo, yo decía, pues no, para las campañas que hubo ahora poco, si la RC, por ejemplo, en lugar de
gastarse todo el dinero que se gastaron durante un mes, no sé, 2 meses antes de las campañas. Hubieran usado todo ese dinero para usar todas las plataformas digitales, todo lo que tienen a la mano para educar justamente a la gente, para llegar con esta información. Y de nuevo, tiene que ser con este formato corto, rápido, de repente hasta entretenido. O sea, hay que buscar la manera. Y esa es la forma. Desde mi lado, que yo sé que no cuento ni con los recursos, ni con el apoyo, ni nada, desde mi sitio, yo siento que la forma en la que yo puedo ayudar, entendí, es a través de TikTok. Es la forma en la que yo por ahora, que es el que tengo tiempo y que, o sea, que me da, es poco el tiempo más bien que tengo, es la forma en la que yo puedo colaborar. Pero todavía hay maneras, o sea, si es que ellos nos cortan todas las maneras, todas las formas de comunicación a través de la televisión de aire, por ejemplo, nosotros tenemos las redes sociales, pero el punto es que también se necesita mucha inversión que de repente como ciudadanos comunes no tenemos y que organizaciones como la RC, por ejemplo, sí pueden tener a la mano y pueden aprovechar al máximo, no solamente 2 meses antes de las elecciones. Eso por un lado. Y por otro lado, perdón, me olvidé la pregunta, ¿me la recuerdas? Sorry. El segundo lado, ¿por qué tú crees que hay jóvenes que se están, votan ya mucho por la ultraderecha? Y regreso a lo mismo. Es la desinformación, es TikTok. Es fácil ahora que todos los muchachos encuentren información rápida de Novoa con Lavinia en su yate, no sé, con el nuevo presidente de la Asamblea que también funge de hombre guapo y de apellido extranjero. Entonces, Perdón, ahora que tocaste el punto de la asamblea, antes que me olvide, de que existen bastantes asambleístas jóvenes y que llegan por el lado del presidente de turno. ¿Es una buena opción? ¿Cómo lo ves tú desde ese punto? o sea, la juventud no es mala. Lo Ujú. malo es que haya gente joven que esté aprovechándose puestos porque tienen palanca. Eso es lo que está mal. Y eso es lo que yo personalmente opino que es lo que sucede con la gente de ADN. Porque ellos tienen, o sea, el presidente tiene un montón, un séquito de gente detrás que solamente cumple órdenes, que pueden tener títulos de todos los lados del mundo, pero son gente que se mueve por el dinero. Y lastimosamente, así es como se está manejando actualmente el gobierno. Toda esa gente, o la mayoría, por no decir toda, la mayoría son personas que cumplen órdenes y de eso no se trata. Ser joven no es malo, más bien nos trae ideas revolucionarias, nuevas, frescas. Pero si tú vienes de un sitio en donde se te hizo fácil conseguir nada más la palanca y llegas únicamente a cumplir órdenes, la juventud no sirve de nada. Becky, y cuéntame, ¿cómo crees desde tu punto de vista como estudiante de psicología, eh, política, dentro del ámbito donde estás, que la psicología puede contribuir a la comprensión y el abordaje de la injusticia social? Claro, o sea, a ver, la forma en la que nosotros podemos entender primero es cómo afectan las condiciones o el contexto en el que una persona crece para la forma en la que se comunica, cómo se expresa, las emociones que tiene, las actitudes que tiene, todo tiene que ver. Las personas somos una mezcla de nuestra genética, el lugar donde vivimos, los padres que nos tocaron, nuestra crianza, incluso la forma en la que nosotros mismos llegamos al mundo con una forma del cerebro y la forma en la que funciona. Todo eso tiene que ver. Entonces, no siempre depende de que las personas decidan cómo actuar, sino que el contexto en el que vivieron hace que funcionen de cierta manera. Incluso en el tema este de los votantes de Novoa, yo digo que hay 3 tipos de votantes. Los primeros que son los que se benefician, que por supuesto son las élites y todos los beneficiados de las élites. Los segundos, que son esas personas que no tienen idea de por qué votan por ellos, bueno, por Novoa, pero que el odio los abunda y que de verdad se enorgullecen de su ignorancia. Y por último, que para mí siento que son las personas a las que yo les hablo, son personas que de verdad no tienen idea de qué es la política,
de por qué votaron por Noboa, sino que simplemente se dejan llevar por el miedo. Yo conocí a una señora que trabaja en la casa de unos conocidos, em, y estábamos ahí conversando. Le dije, ¿usted por quién va a votar? Y me dijo, por Noboa. ¿Y por qué? Es que nos van a convertir en Venezuela, me dijo. Entonces, a esa persona, en ese momento yo me puse a pensar, ¿cómo a ella en 5 minutos la hago reflexionar de que es mentira, de que no se puede? En ese momento ya creo que las votaciones eran a 2 días, no le dije nada, pero realmente es un trabajo mucho más extenso. Repito, con videitos cortos, con formatos rápidos, pero que sea largo en el tiempo, o sea, que sea extendido, que haya un proceso, que haya un plan de educación para las personas. Y eso tendríamos que buscar la forma de hacerlo. Consistencia. Ujú. Hay una anécdota que cuenta Eduardo Galeano en un libro, se llama, no me acuerdo el libro, no me acuerdo, pero él cuenta la historia de que él conversaba con Salvador Allende en Chile, recién posesionado en el Palacio de la Moneda, y le dice Salvador Allende a Eduardo Galeano, mira, le dice, ¿viste la señora que está ahí al frente? En una casa al frente del Palacio de la Moneda, donde se ve a la señora en el jardín abriendo un hueco en la tierra para enterrar sus cosas. Y le dice, y mira lo que está, ¿y por qué hace eso? Yo sé por qué hace eso. Yo hablé con ella. ¿Y por qué? Porque como ganamos los comunistas, ella cree que van a venir a quitarle la mitad de las cosas que tiene, la mitad de la ropita. 1970, por ahí, estamos en 2025, y se siguen reproduciendo los mismos patrones de conducta del pensamiento de las masas que no logra salir. Yo particularmente no veo como enemigo al votante de Noboa Promedio. Yo lo veo como víctima eh, de un sistema que lo condiciona a pensar así o a no pensar. Eh, ¿Quiénes son los artífices de esto, Becky? ¿Quiénes lo hacen? ¿Por qué trascienden el tiempo? Y ya he dicho más o menos cómo se lo combate. Pero ¿quiénes son ellos? ¿Dónde están? Las élites, toda la gente que tiene el poder, la gente que tiene el poder económico sobre todo, que necesitan gente ignorante para que trabajen por un sueldo mínimo en condiciones miserables y que le siga sirviendo, le siga acumulando riquezas, le siga aumentando capitales y que ellos puedan seguir con sus niveles de vida tal y como están. A ellos no les conviene que nada cambie, a ellos no les conviene que la gente tenga vida digna, que se eduque, que estudien y que en algún momento se vuelvan incluso competencia. A ellos no les conviene. Entonces, justo esto también tiene mucho que ver con la pregunta anterior que me hizo Ariana, porque yo no sé si ellos lo sepan en realidad y se hacen los locos o simplemente por cuidar lo suyo ni siquiera les interesa averiguar si es que hay alguna otra forma de hacer las cosas bien. Pero el contexto tiene que ver cuando los niños, por ejemplo, la educación, puede haber un sistema educativo de primera, pero si hay niños que no están comiendo, es muy probable que de nada sirva. Si es que un niño vive a cientos de kilómetros de la escuela, y tiene que viajar muchas horas y hay días en los que los papás no pueden llevarlos, no sirve de nada que exista un sistema educativo de primera, empezando porque actualmente ni siquiera lo tenemos. Pero hay muchas cosas en las que pensar y a esta gente realmente no le interesa. Ellos lo único que quieren es seguir aumentando sus capitales y no perder las condiciones de vida que ellos ya tienen. A ellos no les conviene que nadie cambie. Al complementar tu pregunta y antes de darle paso antes de darle paso a Jeff, eh, hace poco decías que el problema podría ser una solución a partir de la educación, pero creo que no es suficiente la educación, como estamos hablando. O sea, si no hay condiciones dignas de vida, fundamentales para reproducir la vida como tal, vamos a regresar al mismo punto. Entonces, eh, y eso he pensado bastante, que en realidad la educación no es un problema. eh, son las condiciones de vida y si somos el resultado de lo que vivimos, como bien nos ha explicado, quizás sea el objetivo de los activistas políticos transformar profundamente
esas relaciones de, de producción, esas condiciones de vida. ¿Cómo lo hacemos sin poder? ¿Cómo tomamos el poder? Uy, eso está complicado. Realmente yo doy mis sugerencias en cuanto a lo que podemos hacer ahorita, en este momento, con el gobierno que tenemos lastimosamente. Pero por supuesto que la solución no está ahí. La solución no está en la educación, la solución está en un gobierno que se interese realmente por su pueblo. Pero mientras tanto, y para llegar a tener ese gobierno no nos queda de otra. Actualmente y desde mi postura, desde lo que yo puedo hacer, siento que primero educar a las personas adultas. O sea, lastimosamente yo por los niños no hay mucho que pueda hacer, pero yo le puedo enseñar a las madres por qué necesitan un presidente de izquierda, por qué necesitan un presidente que le interese la justicia social. Por qué le conviene un presidente que se interese por el pueblo, por la salud, por la educación? Eso puedo hacer yo desde ahora, en este momento. Y quizás de esa forma es más probable llegar a gente que en algún momento podamos tener un gobierno que valga la pena. Y espero que eso sea pronto. Espero que pronto la gente se empiece a dar cuenta y espero que pronto se encuentre una solución más rápida para esto, porque 4 años no damos. Eh, Excelente acotación, Benazir. Sabes que hay un fenómeno, el famoso, bueno, estabas hablando de los tres tipos de votantes que tiene Daniel Noboa. Hay uno que se estudió mucho en estas elecciones, que es el anticorreísmo. No importa quién, puedes poner una papa, como lo dijo, Ese es el segundo. ah, puedes poner una papa y la gente va a votar por esa papa en vez de el correísmo. Ujú. Lo que yo te puedo decir es que eh, este fenómeno se va a dar y se seguirá dando por este tema de la falta de comunicación. Está bien, eh, el gobierno ha hecho una campaña maravillosa de desinformar a la población. ¿Cómo contrarrestamos esto? ¿Qué podemos hacer? Yo siempre he dicho, claro, estas cápsulas de información pequeñas, como lo es los podcasts, como es los TikTok, como es, ah, bueno, cualquier cosa que no sea un medio tradicional, s- a la larga nos va a dar un buen resultado, nos va a dar una especie de respuesta a lo que es la juventud. Ahora, a lo que yo voy y a lo que yo me dedico es, ¿tú crees que en un futuro no largo, la inteligencia artificial, lo que es la IA, eh, nos podrá ayudar en este tipo de fenómenos, eh, a estructurar unas nuevas ideas, a hacerle llegar a los jóvenes ideas nuevas, eh, utilizando cualquier recurso de lo que es la inteligencia artificial algún conocimiento? Claro, o sea, yo creo que en algún momento es posible que sí. Incluso hoy día ya podemos usar la inteligencia artificial. Hoy día tú puedes entrar a ChatGPT y decirle, es más, de cierto modo es la forma en la que yo me he estado como eh, Nutriendo respuestas. apoyando para poder crear estos videos. Y es la idea que tengo más adelante, empezar a hacer como una serie de videos que empiecen de cero en adelante. ¿Me explico? Entonces, a ChatGPT justo preguntarle cómo empiezo a explicarle a las personas acerca de la política. ¿Cómo empiezo a las personas a hablarle acerca del socialismo? Desde ahora ya lo podemos usar y sé que más adelante, si hoy día ya ChatGPT se lo usa hasta como psicólogo. A mí me tiene asustada ChatGPT. Va a dejar Entonces, sin recursos claro, ¿quién quita y más adelante es incluso nos ayuda a conseguir presidente, un buen presidente? Esperemos que sí. el famoso Tillerí IA, que fue lo máximo en este debate, que él hablaba de que necesitábamos que nos gobierne de inteligencia artificial. Y yo no lo vi tan alocada la idea, pero creo que aún no estamos listos para llegar a ese punto. ¿Que No sé sabes si has cuál es el escuchado. punto? ¿Cuál es el problema ahí, Jefferson? Hay un problema moral, y más que un problema moral, es un problema de propiedad. Porque la inteligencia artificial, al igual que fue la imprenta, al igual que fue la máquina de vapor, es simplemente un adelanto tecnológico aplicado a un proceso productivo.
El problema de la tecnología tiene dos opciones en ese momento. Si el adelanto tecnológico te permite hacer más cosas en menos tiempo, necesitas menos trabajadores. Entonces necesitas menos horas de trabajo y mantenerle los mismos salarios a los trabajadores. O si es de tu propiedad la máquina, el adelanto tecnológico, vas a hacerle simplemente acaparar más plusvalía dentro de tu patrimonio. Es decir, el adelanto tecnológico de la inteligencia artificial, dependiendo de quién sea el dueño, va a depender de qué intereses vaya a terminar defendiendo. Entonces, me parece a mí que es un error entender a la herramienta de inteligencia artificial como una cúspide limpia de política, limpia de ideología, porque el componente ideológico, la inteligencia artificial, pienso yo, va a terminar protegiendo y defendiendo a los dueños y no va a poder tomar decisiones. Por quien se la programe, más no por que tenga un pensamiento crítico, ¿tú crees que Ahora, sea ahora, más? es que yo creo que, a ver, ahí nos estamos, no sé, metiendo en un debate medio duro. No sé qué opina Becky. O sea, seguramente sí, seguramente en algún momento cuando empiecen a correr riesgo sus capitales, sus intereses, es muy posible que incluso ChatGPT deje de ser correísta. O sea, Porque si ahorita le preguntan quién fue el mejor presidente del Ecuador, uno de los tres es Rafael Correa, déjenme decirles. claro, es que se basa a lo que yo siempre he dicho, abajo números. Obviamente, entre más años tengas, obviamente que vas a tener mayor aceptación, mayor números, mayor todo. Entonces ahí va a ser un promedio entre eficacia y el resto, y bueno, te da un número mayor comparado a otro. Pero ¿qué pasa con la inteligencia artificial? ¿Qué es lo que bien dice el compañero Santiago? Es bajo a quién se lo programe, bajo quién lo contrate, va a defender, porque no nos vayamos muy lejos del concepto. Es artificial, por ende, es muy Exacto. moldeable a tu gusto, vamos a llamarlo así. A tus intereses, al final Yo, del por día, a ejemplo, tus intereses. van a decir que es loco esto es lo que yo voy a decir, pero si tú le comienzas a hablar a ChatGPT como un amigo más, o sea, ¿qué onda? ¿Qué hay? ¿Qué tiro? Te va a responder y te va a hablar a ese mismo esquema que tú le estás hablando. O sea, lo estás moldeando, es como que tuvieses un hijo y está creciendo contigo. Entonces, Sí. sí, es... Sabes que yo el otro día hice un ejercicio, le pregunté, en Gaza hay un genocidio, ya. Y primero me dice, no, me dice, para que haya un genocidio tiene que haber una sentencia de la Corte Penal Internacional y una denuncia, y bla, 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 me sale con cuento. Entonces yo le digo, entonces, si yo veo que una persona le dispara en la cabeza a otra, tengo que esperar a que haya una sentencia ejecutoriada de un juez para determinar que si hubo o no hubo asesinato, y me dice, no. Y le digo, a ver, entonces, ¿hay o no hay genocidio? Analicemos los factores. Hay una limpieza étnica, hay un apartheid, se está asesinando sistemáticamente personas, principalmente mujeres y niños, con el objetivo de que no se reproduzcan. ¿Hay o no hay genocidio? Y responde que sí hay genocidio. Y que no es necesario entrar O sea, yo me pregunto, ¿qué pasa si sucede al final lo que dice Jefferson, que la inteligencia artificial, a pesar de ser artificial y a pesar de ser programada para defender los intereses de las personas que son sus propietarios, termina rebelándose en contra de sus dueños y dice, no, pues esto está mal, el capitalismo fracasó, vamos a una economía social de mercado donde yo voy a planificar la economía de todo y no destruimos más el planeta. ¿Qué Al pasa? puro Que se estilo pone de la Will Smith. loca Y nos olvidan las máquinas. Sí, al y puro termina estilo Yo pasando eso Robot de también. Will Smith. Sí, pues. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Exacto. Yo no puedo adelantarme al futuro, pero yo sé que hoy la inteligencia artificial sirve mucho como un apoyo. Y eso, ahí es donde yo me quedo. No sé qué pueda pasar en el futuro y honestamente hasta miedo me da de ver cómo ha avanzado tanto hasta el día de hoy, pero hoy día lo puedo usar como un apoyo y es muy, muy, Es muy una útil. herramienta. Es una Ujú. herramienta. Hay que La- saber utilizar. Ari, Ahorita me hace recordar, el expresidente tenía una frase que decía de que se inventó la imprenta, la libertad de prensa depende del dueño de quien la posea.
No, y hablando de la inteligencia artificial y muchos mecanismos, herramientas y redes sociales, tengo que hacerte millones de preguntas, Becky. ¿Por qué tú crees que hayan jóvenes que hoy ya no salen a las calles como lo hacíamos desde la época del retorno a la democracia de 1979, en el que salían si veían que estaban violando o no se estaban conmoviendo por las injusticias que cometían los presidentes? Uno y dos, ¿tú crees que el desarrollo dentro de las redes sociales y aparte en la aplicación del tecnofeudalismo tiene algo que ver? Y te lo digo desde el punto porque hoy vemos que películas como las mafias, los narcos, hacen que varias de los jóvenes quizás se entretengan en esto. ¿Crees eso se ha impedido para que existan, que los jóvenes ya sean nuevamente el motor para el cambio del país? Sí, totalmente. Es que para mí las redes sociales y la desinformación es el problema más grande. Actualmente es el problema más grande. O sea, siento yo que la forma en la que podemos cambiar todo lo que está pasando viene a través de esto. Porque si ellos usan esa arma en contra de nosotros, es la única forma en la que podemos defendernos. Quizás hoy en día no es tan común salir a las calles a protestar, porque justo la gente está muy cómoda en su casa sabiendo todo lo que pasa desde su teléfono. Entonces, no lo sienten tan necesario. Pero pero si ellos están usando esas armas contra nosotros, siento yo que es la forma en la que nosotros nos podemos defender por ahora. Quizás es un poco más complicado sacar a las personas, justo porque antes no había teléfonos, no había ni siquiera televisión, no había nada. Entonces la gente, la forma en la que se entretenía era de repente, no sé, leyendo, enterándose de las cosas que están pasando, de las situaciones sociales, pero ahora no. Ahora la mayoría de muchachos están viendo TikToks y hay que entender que la mayor parte de la población en Ecuador son personas jóvenes. Incluso muchos de ellos ni siquiera vivieron las bonanzas de Rafael Correa. Entonces, a ellos hay que hablarles, a esa gente que sus padres entendieron una narrativa que era totalmente mentira, que les hicieron creer y que se han encargado de reproducir en sus propios hijos. Entonces, yo conozco muchas personas que ni siquiera saben por qué odian a Correa, pero lo odian y no tienen idea de por qué. Seguramente escucharon a su papá decir que había robado y que sí el corrupto y que sí había hecho pacto con las mafias y que sí era culpa de él el tema de la inseguridad, porque justo es más fácil encontrar un enemigo en común, como lo decíamos al inicio, que es justo lo que hicieron, y a todas estas personas le pusieron en contra, y ahora todos esos jóvenes que vinieron detrás, esa generación que vino detrás, ya tienen la misma narrativa. Entonces, eso es lo que hay que combatir. Esa es la forma. Becky, Yo te digo, un Mary, ratito, ¿no? La última, de mi parte la última. Becky, Marx decía que la historia se repite dos veces, la primera como tragedia y la segunda como farsa, como una comedia. Tú al inicio del programa nos comentabas de que la misma estrategia de identificar un enemigo como un falso se está ocupando ahora, así como lo hicieron los nazis con los judíos y con los comunistas y con los homosexuales y con las diversidades en la Segunda Guerra Mundial. Hoy se vuelve a editar en contra de los correístas. No sé, no entiendo qué será eso, pero los correístas. ¿Tú crees que se está reeditando una nueva forma de nazismo hoy en el Ecuador? Y con esto te comprometo totalmente. Lo sé. Sí, pues no sé si llamarlo nazismo, pero sí sé que es una estrategia en la que ellos ganan votos, ganan poder, ganan más poder, ganan credibilidad y yo creo que con eso ellos están bien. No sé si llamarle nazismo, creo que sería muy duro y honestamente ni siquiera quisiera que fuese cierto, pero sí es una estrategia de comunicación, eso sí, totalmente. correcto. A ver, don Nasir, sabes que es un agrado conocer otra opinión. Quiero saber más bien, tú escuchaste el término, el famoso outsider que vino a derrocar el, el, la, la RC. Te cuento que es un término que a mí me ha llamado y me ha tenido en la cabeza, el famoso outsider, que en su traducción, el desconocido, que no estaba en las listas para ser presidente como en el 2023. Te cuento que
eso es de todo lo que ha hecho este gobierno actual, es lo único que a mí me mantiene con mucha esperanza de que si no, un outsider, obviamente que con mucho poder, no es cualquier outsider, Daniel Noboa, ¿tú crees que dentro de un futuro una izquierda bien consolidada, con nuevos ideales, eh, rejuvenecida, tú crees que puede salir el nuevo outsider a derrocar esa narrativa que se tiene de la izquierda hoy por hoy? Es que tiene que. Tiene que, oiga, tiene que haber. Necesitamos que así sea y realmente es lo más probable porque después de todo lo que está pasando y por cómo van a ir las cosas, porque quienes entendemos un poco de la situación sabemos que vamos a ir de mal en peor, em, en algún momento nos vamos a, o sea, se van a cansar. La gente que votó por él va a terminar arrepintiéndose de haber votado por él y por supuesto que va a llegar. El punto está en, de nuevo, desde mi perspectiva, desde donde yo estoy, colaborar con lo que yo puedo desde donde tengo, pues no, que es ofrecer algo de información de lo que yo conozco, que para mí eso es lo importante. ¿Y tú crees, Becky, que estas políticas de derecha, en el que se adjunta también el necrocapitalismo, como alguna vez lo habló Santiago, afecten a la sociedad en la parte de la salud mental, al hecho de que, digamos que se hace una reforma al código de trabajo y quieren implementar trabajar hasta 12 horas, y viene la precarización laboral, vienen las medidas paquetazos? ¿Crees que esas medidas igual pueden influir dentro de la salud mental de la sociedad, al punto de que se terminen elevando en algún país donde existen medidas capitalistas los altos niveles de suicidio? ¿Crees que eso afecte en Ecuador? Claro que sí, es que justo como decía yo antes, el tema del contexto en el que vivimos influye muchísimo en la forma en la que nos sentimos. Y no podemos creer que una persona que vive con un sueldo miserable y que tiene que mantener una familia puede... Ay, este asunto de la meritocracia, por ejemplo, yo a esa palabra le tengo odio. Porque qué manera, o sea, ¿cómo podemos esperar que una persona que se crió en los sitios más inseguros, más pobres del Ecuador, pueda salir un día y decir, bueno, mañana me voy a convertir en millonario? Así no funcionan las cosas. Levántate temprano, échale Y- ganas. El Exacto, pobre come solamente porque tengo que quiere. agarrar un puñadito ¿cómo es? De nueces y tomar 8 vasos de agua y con eso voy a llegar a convertirme en un Daniel Noboa. Y así no funciona. Esa gente está desesperada, tiene familia con enfermedades, tienen problemas económicos, sufren de hambre, de violencia, sufren todos los males que socialmente se pueden vivir y aún así pretenden, esperan que tengan la voluntad de salir adelante y decir un día, no, yo puedo salir de esta porque yo puedo, porque si él pudo, yo también. Y así no funcionan las cosas. Yo estaba preocupado. El día 15 vi la sesión de posesión de la Asamblea Nacional y, y yo identifiqué algo y yo por eso te preguntaba sobre lo fuerte de esta palabra. Eh, yo vi a una Asamblea Nacional o a un gobierno nacional enquistado totalmente, anulando completamente el sistema de pesos y contrapesos que la propia derecha, el propio liberalismo tradicional eh, promulga, los valores liberales, que el presidente lo controla la Asamblea y a los dos lo controla el sistema de justicia y todo y todo va a estar muy bien. Pero más allá de eso, yo lo que vi es un discurso de cancelación absoluta en contra de lo que ellos consideran son no adversarios, sino enemigos. Ujú. Y al día siguiente sale Diana Salazar a decir que como ya han hecho eso los correístas, ahora la abogada de Jorge Glass ha dado un nombre y ahora vamos a perseguirla también, a la abogada de Jorge Glass, porque da un nombre de un testigo protegido. Y como ellos ya hicieron eso, van a volver a atentar contra la vida de este testigo. No hay adversarios políticos ahorita, o sea, veo que Revolución Ciudadana no son adversarios políticos, son objetivos militares. Enemigos. Ahora sí, y ahora último ya salió este tema de, ¿cómo es?
este intento de un proyecto económico urgente para las estructuras criminales, donde se te pueden meter a la casa, donde ya no tienen libertades, donde te pueden pinchar el teléfono, donde es una absoluta locura. Y yo siento que es el mismo discurso de cancelación que ocupó Goebbels en su momento. O sea, no dejo de pensar en esto. Te lo juro que no dejo de pensar que estamos reeditando la Alemania nazi justo en este momento. Y tengo terror, te lo juro que tengo terror de pensar que ¿Qué pasa? lo mismo que hicieron con TC Televisión para clavarnos 3 puntos de IVA, han ido a entregar la vida de estos soldados para lograr imponer un Estado policial puro y duro. Y ahí ya no sé, en ese punto, eh, cómo, lo, cómo, cómo sobrellevar esta situación la gente de nuestra generación. No sé cómo lo ves tú, Becky. Y perdona que te interrumpa, es que diga, ve, solo con lo que tú me hayas contado, a mí ya me dio nervios y ansiedad. ¿Cómo, doblemente la pregunta que te hice Santiago, cómo se puede hacer esto? O sea, honestamente a mí también me da miedo. Yo que recién estoy empezando con este tema de las redes sociales, cada vez que saco un video me entra el nerviosismo ya. O sea, ahorita no sabemos lo que puede pasar con las personas que hablan en contra del gobierno. Y como quiera, o sea, yo tengo a mis hijos, tengo mi familia y realmente no es que me emocione la idea de que en algún momento vaya a haber alguna repercusión en contra mía por lo que estoy diciendo, pero creo que la mejor forma es la resistencia, o sea, si mientras más personas hablen, mientras más nos atrevamos a decir lo que es real, eh, es lo único que podemos hacer. Lastimosamente sí, lo veo venir. Yo también. Es de nuevo, para las personas que medio entendemos un poco esto, vemos que las cosas no están yendo bien y es difícil y da miedo, pero justo por el miedo, por evitar que mis hijos vivan en ese país, yo necesito hablar. Yo tengo que hablar y ojalá muchos más se sumen a esto y ojalá muchos empiecen a entender también que realmente el odio en contra de Correa, ese es el odio en contra del Ecuador, en contra del pueblo, en contra del futuro para nuestros hijos, para nuestras En contra familias. de uno mismo. Ujú. Y es la nueva tendencia juvenil, hablar, no quedarse callado. Creo que la salud mental, como la psicóloga se le ha dado un rol muy importante en lo que es la base, en la básica superior, en el básico, en el bachillerato, con una narrativa diciéndole, no te quedes callado. Hay campañas de que no te quedes callado nunca y esto lo hemos llevado al punto en que cuando vemos alguna injusticia, ya el joven habla, quiere participar, quiere decir, quiere involucrarse, pero ¿qué falta? No hemos llegado a su totalidad en la plenitud. Los datos lo dicen, los números lo dicen. No tenemos a una juventud consolidada, alguna especie o un partido político o una ideología política. Yo soy mucho más, como todos los que estamos aquí, amamos la democracia. No importa si tu amigo de la derecha o de la izquierda es de la derecha o es de la izquierda, pero lo importante es que sea democrático, que vaya a una urna y vote por su candidato. Yo siempre voy a decir, tengo a mis amigos de derecha y nos debatimos, sentamos, hablamos, pero lo importante es que su opinión sea expresada. Ahora con esta nueva asamblea, este, como están diciendo, uno habla con hablan, dicen pues, que la queridísima eh, directora que presidió la primera sesión, la mamá del presidente, la queridísima Anabela Hassim, hablaba mucho de ya no querer un monopolio en su gobierno. ¿Qué fue lo primero que vimos? Un monopolio. Es que el monopolio ellos han vivido toda la vida. El monopolio de los videos, el monopolio de la tierra, el monopolio del agua, el monopolio del mobiliario, el monopolio del cartón. O sea, ellos han sido así toda la vida. O sea, son contradicciones. O sea, yo lo que digo es algo. O sea, yo también respeto mucho a la gente de derecha, honesta. Pero yo me doy cuenta mucho que para ser de derecha, perdón, voy a decir algo, lo siento,
hay que ser muy desconocedor y hay que tener una moral muy, muy, muy flexible, muy flexible. Y los valores democráticos de una persona de derecha son un chicle pisado. Lo siento, chicos de derecha. O sea, Es que es muy gracioso. Generalmente es las personas que me hablaban y que siempre escuchamos hablando de la corrupción de Correa y de los robos en el gobierno. Generalmente son personas que pagan coimas a los vigilantes, que se pasan rojas, que manejan ebrios, oye, que se yo conozco, cogen sus Por las yo, cosas con- comisiones yo, de con- pequeñas. trabajo. yo conozco un tramitador de que saca matrículas que odia a Correa porque es corrupto Correa. Es impresionante, es impresionante. Y Te hablar con juro. esas personas es una No, cosa, es que esos son no los que puede. están en el segundo nivel de mi hipótesis. Tiene que hacer un estudio sobre eso. Sí, son los orgullosos de su ignorancia, definitivamente. Terrible. Es terrible, pero creo que habemos. Y y que quizás estamos cometiendo un error al ponernos como referencia moral, pues, ¿no? Pero, pero creo que hay que hablar. Así estemos equivocados. No Es sé que cómo generalmente ves. las personas de izquierda hacemos trabajo de autoconciencia, o sea, nos hacemos autocríticas, aun cuando nadie puede ser perfecto, nosotros sabemos de nuestros errores y generalmente intentamos al menos mejorarlos o ver el dolor ajeno, Y nuestras pero contradicciones también, que exacto, y también justo tenemos así es como contradicciones. uno crece. Es que eso es lo que suma para hacer que una persona sea de izquierda. Es por eso que es importante alimentar la conciencia y la capacidad de autocrítica, el pensamiento analítico. Eso es importante. Y muy posiblemente quien lo hace, lo más probable, en gran mayoría, termina siendo de izquierda. Sí, claro. Yo le escuchaba a un filósofo que se llama Diego Rusarín. Yo lo amo, yo lo amo. El tipo me llama la atención porque alguien le pregunta, oye, dice, ¿y tú eres, cómo se es de izquierda o cómo se es de derecha? Y el tipo lo condensa facilito en algo simple. ¿Tú estás a favor de continuar la perpetuación del sistema capitalista, así sea con reformas básicas? Sí, bueno, pues eres de derecha. ¿Tú estás en contra del sistema capitalista y reconoces el sistema capitalista como un problema que tenemos que solucionar? Sí, bueno, eres de izquierda. El mal lo condensa simplemente en el modo de producción. Sí. Tú lo ves así. Sí, es que realmente sí, cuando nos damos cuenta que el problema, lo que genera todos los problemas de la humanidad, de la naturaleza, de la salud mental, de la desigualdad, todo tiene que ver con el capitalismo. Todo Sí. tiene como raíz el capitalismo. Y nuevamente nos quedamos cortos, chicos, tenemos que cerrar. Eh, Cerramos. Tenemos que cerrar. Yo le agradezco mucho por el tiempo nuevamente. Ha sido importantísimo y el tiempo se nos va súper, súper, súper rápido. Becky, te agradezco. Ariana, Jeff, el importe de todo ha sido valiosísimo. A David en los controles nuevamente. Y espero que nos veamos en una próxima ocasión. En Esperemos que Quito. esta vez sea en Quito. En En Quito, Quito, tiene que en ser. Quito, definitivamente en Quito. Gracias a ustedes por la invitación. Chao. Muchas Gracias. gracias a Nos vemos. Cuídate. Chao. Chao. Nacho. la atención.